Señor. Amén. Que el Señor Jesús nos bendiga en esta mañana, hermano. Que en su infinita gracia hoy día podamos ser bendecidos, restaurados. Amén. Lo que nuestra vida en verdad necesite en este caminar tan maravilloso, pero al mismo tiempo tan difícil. Amén. Voy a invitarle a que tome su Biblia del libro de Colosenses, el capítulo 1. Amén. Antes de entrar a la palabra, ¿verdad? Quería hablarles de... Me gustaría, no sé si al final a lo mejor podemos poner algún video, alguna de las fotos que me han mandado los hermanos. La semana pasada estuvimos trabajando en Concepción, el hermano Bastián, junto con el hermano Luis, yo, el hermano Jonathan, que fue también el hermano Elías, que estaba allá, y el hermano Abner, de acá, amén, del grupo que estaban allá. Estuvimos, la verdad es que íbamos con la expectativa de hacer mucho trabajo. La verdad no resultó mucho porque hubo un problema de maderas. La madera que íbamos a ocupar, el hermano Luis Fuentes la rechazó, dijo que esa madera no servía para lo que queríamos hacer. Así que eso demoró. Entonces nosotros llegamos el lunes en la mañana, a las 7 puede ser más o menos, nos fuimos tarde. Y bueno, llegamos inmediatamente, se había contratado 2 camiones de concreto, así que llegamos inmediatamente a darle muy duro ese día. Pero los otros días fueron un poco lentos. Hicimos un muro, una escalera, el hermano Abner con el hermano Elías hicieron una escalera, después los muros de alrededor. Hicimos lo que se pudo porque la madera fue rechazada, como le digo, y el jueves, ¿cierto? A las 10 de la noche llegó la madera, así que tuvimos que descargar un camión a las 10 de la noche, el jueves, y cargar la madera que había sido rechazada. Por eso el jueves nos vinimos 20 para las 2 de Concepción. O sea, terminamos de descargar, nos fuimos corriendo a duchar y después correr al terminal para venirnos esa noche. Pero la madera llegó, razón por la cual el hermano Abner prefirió quedarse allá, el hermano Elías también, y Jonathan también. Ahora ayer me mandaban fotos de cómo ya la primera parte de abajo está lista y cómo está. Anoche le dije al hermano Elías, mándeme algún video, alguna foto que tenga, y me mandó a las 11 de la noche. Mire, apenas pueda, pero ahora no voy a grabar, me dijo, porque está oscuro. O sea, todavía estaban ahí anoche a las 11. Entonces, el dicho el hermano Fuente hizo abajo unos camarotes para quedarse ahí, para no moverse de ahí, porque el hermano Fuentes, él había pensado que podía dejar de trabajar estos días, pero no, él va a tener que seguir trabajando. Entonces va a llegar a las 5 o 6 de la tarde, y ahí él va a trabajar no sé hasta qué hora. Y bueno, si él hace ese esfuerzo, los hermanos no quieren quedar menos, sino que van a seguir apoyando ahí. Esos son los de Santiago, o sea, los de allá, el hermano Marcos ha hecho gestiones, hermano. O sea, el hermano, gracias a Dios, se mueve mucho en eso. Ha hecho gestiones para que lo que valía, no sé, 100.000 quedara en 80. Lo que valía 500.000 quedara en 450. O sea, él, no sé, en eso tiene algo que le sirve mucho. Yo le decía, estoy viendo su técnica, le decía, porque él, después de todos los descuentos que pedía, decía, y para los damnificados de Concepción. Y la verdad es que se ha ahorrado mucho dinero gracias a la gestión del hermano, y no solo a la gestión, sino que a la ayuda de sus hijos. Entonces ha habido mucho. Ahora estos días, ayer y hoy día, han hecho mucho avance. Y bueno, esperando que Dios bendiga a nuestros hermanos, Él les recompense de una manera sobreabundante. Bueno, y lo que tenía que decir también es que Jonathan estaba
entre la espada y la pared. Él, hace 3 meses atrás, más o menos, sacó pasajes para ir a España. No sabíamos nada de lo que iba a pasar. Y entonces él incluso me decía, ¿y si los pierdo nomás? Entonces yo le dije que no era prudente perderlos. Menos cuando hay ayuda, cuando ya hay muchos hermanos trabajando. Y lo lamentable es que, bueno, todo el ajetreo fue este fin de semana. Entonces él tampoco se vino y me pidió que lo despidiera porque él el miércoles en la mañana estaría viajando. Amén. El miércoles en la mañana él estaría viajando, pero no se va a poder despedir de todos. Y sí esperamos que Dios le guarde, Dios le ayude, que sea de mucha bendición también allá para los hermanos y por supuesto para él también. Amén. Va a compartir, los viajes para allá siempre son casi de un mes, por ahí se sacan. Así que esperamos que Dios sea con él, le ayude. Él, bueno, ya tendría que sí o sí venirse esta noche porque no puede llegar un día antes para todo lo que hay que hacer. Pero como estaba todo esto, bueno, yo espero que Dios bendiga mucho a mi hijo, el corazón que él tiene, que Dios lo siga bendiciendo en la nobleza que él ha puesto en su corazón. Amén. Y bueno, de él reciba muchos saludos, que él lamenta no estar acá, pero sentía que debía quedarse hasta última hora ya en Concepción. Amén. Así que siempre orando por nuestros hermanos para que Dios les siga ayudando. Y la verdad, hermano, bueno, todos tenemos la experiencia de en algún momento haber trabajado acá en cosas espirituales. Habían hermanos que tiempo atrás nos decían o conversábamos y sería bueno ya desarmar este tabernáculo para hacer otro. ¿Y cuál es el propósito? Simplemente volver a renovar el espíritu que se mueve cuando estas cosas se hacen. Hay un espíritu extraordinario, dulce, de aceptación, de compañerismo, de una cosa maravillosa que cuando recordamos lo que Dios nos permitió hacer aquí, son cosas irrepetibles. Amén. También esta semana, es probable, la idea está, amén, que el hermano Pablo, amén, el hermano Jorge, el hermano Mateo y el hermano Luis Zamorano van a ir a apoyar también durante esta semana, haciendo el recambio, ¿me entiendes? Yo no sé si el hermano Abner va a venirse o ahora ya a lo mejor probablemente le va a convenir quedarse allá por su trabajo, porque está más cerca en caso de cualquier cosa. Amén. Así que no sé si él viene esta semana o va a esperar al fin de semana para venir, pero ahora va a estar allá el hermano Pablo, el hermano Jorge, el padre, y el hermano Mateo, tengo entendido, y juntos con ellos el hermano Zamorano. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos y por supuesto les bendiga, les prospere de una manera sobreabundante. Amén. Como le decía entonces, bueno, vamos a leer donde tenemos la escritura, donde hemos estado hablando estos días. Amén, acerca de esta preeminencia. Como lo dice el hermano Branham, en Cristo es el misterio de Dios revelado, que Cristo tiene. Amén, la preeminencia que Cristo tiene, que debería tener. Amén, pero que sin lugar a dudas, no porque yo no lo crea, Él no la va a tener. Al final, el mundo puede llenarse de ateos, pero toda rodilla se doblará. La gente puede llenarse de gente que detesta esto, pero al final toda rodilla se doblará delante de Él. Amén.
Vemos a nuestro hermano Alexis con nosotros. Muy bienvenido, hermano. Nos alegramos de verlo, nos alegramos del avance que ha tenido y oramos para que Dios le siga ayudando. Amén. Colosenses 1, del versículo 15 en adelante. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Vamos a orar. Nuestro misericordioso Padre Celestial, bendecimos, Señor, su santo y glorioso nombre, Padre. Hoy día hemos llegado delante de su presencia, bendito Señor. Somos gente imperfecta, Padre amado. Gente llena de fallas, bendito Dios. Nadie debería demorar tanto tiempo en hacernos entender lo malo que somos. Nadie ni siquiera debería inventar cosas para decir lo mal que estamos, bendito Dios. Pero la gracia se ha manifestado, bendito Señor, cuando a pesar de eso, como Juan nos decía en su carta, el amor no es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Cuando estábamos perdidos, Señor, cuando éramos extraviados, Padre amado, cuando nuestro corazón estaba rebelde, bendito Dios, cuando no queríamos pensar en Dios, Él nos amó. Bendito Dios, su gracia nos ha traído, nos ha reconciliado, Padre amado. Y hoy día nos ha permitido exaltar y magnificar su nombre. Nos ha permitido tener entrada libre al trono de la gracia para traer nuestras peticiones y necesidades. Querido Salvador, con esta angustia en nuestro corazón de querer mejorar, bendito Dios, de querer llegar a lo que usted propuso para cada uno de nosotros, es que ahora oramos, bendito Dios, para que en su palabra pueda venir, Señor, esa sustancia que tanto necesitamos para alimentar nuestra alma, para sustentarla, bendito Dios, para poder salir de aquí creyendo de una manera distinta, Padre, con una fe madura, bendito Dios, una fe sobrenatural, Padre amado, una fe que puede agarrarse no solo en tiempos de bienestar, sino en los tiempos más difíciles, en los tiempos más duros, Señor, todavía estar agarrado de aquella palabra de vida, bendito Señor. Padre, humildemente le suplicamos que mientras abordamos la palabra esta mañana, el Espíritu Santo, sabiendo nuestra necesidad, Él pueda hacerla sencilla y repartirla según la necesidad de cada uno. Padre, humildemente pedimos todas estas cosas, rogando que toda la gloria sea suya, porque como ya lo leímos, solo usted lo merece. Bendito Señor, pedimos esto en el nombre glorioso, bendito de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Dios le bendiga, mi hermano. Pueden tomar sus asientos. Que la gracia sea con cada uno. Amén. Hemos estado hablando, ¿verdad? Como ya decíamos, estas iglesias que estaban en formación, que estaban comenzando, tuvieron que pelear, ¿verdad?, por la verdad. Y pelear por la verdad es algo
que a cada uno en algún momento nos corresponde hacer. ¿Es verdad? Y la idea, ¿verdad?, es que no salgamos huyendo o que dejemos eso para otro, sino que al menos nosotros nos paremos donde debemos pararnos, como creyentes, como testigos de quién es Dios. Y no solamente, si yo no puedo hablar, lo ideal sería que mi vida hablara. Amén, bendito sea el Señor. Nadie puede cambiar lo que a mí me ha pasado. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos, nuevamente, como le digo, Pablo tratando aquí de poner las cosas en orden, amén. Y eso es lo bueno, hermano, porque la corrección de uno, ¿verdad?, va a servir en beneficio del otro. Amén. A veces con que se castiga a uno, todos los demás entienden. Y el apóstol Pablo está corrigiendo, ¿verdad?, a los colosenses por este tipo de ideas que andaban dando vuelta, como ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, en cuanto a la divinidad de Jesucristo. Amén. Para muchos, o sea, le venían, ya lo hemos visto, el apóstol, la Biblia pone eso todo de tal manera, por eso es creíble, porque la Biblia no pone solamente las cosas donde el apóstol Pablo y predicó aquí y se convirtieron 5,000, y predicó acá y se convirtieron en tantos, no, sino que pone también cuando lo apedrearon, pone también cuando no pasó nada, amén, pone todo eso, es el relato verídico de los hechos que acontecieron, amén. Y el apóstol, viendo todo lo que estaba pasando, especialmente en la iglesia de Colosas, que fue la iglesia que él no fundó porque él le manda esta carta a Epafras, ¿se acuerda? Un hermano en la fe, y él lo pone muy en alto como siervo de Dios. Pero él tiene que hablarle a los hermanos de Colosas que no se desvíen y que pongan su atención en quién deben ponerla. Jesucristo no es un mito, no es una invención, él fue humano. Perfectamente humano y sin pecado. Amén. Humano y sin pecado. ¿Por qué? Porque era Emmanuel. ¿Qué es lo que significaba eso? Dios con nosotros. Pero sería llamado Jesús. ¿Qué significaba eso? Salvador. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Pablo tiene que decirle a los hermanos, así como Juan, ¿verdad?, en su carta les dice tocante al verbo de vida. Amén. Pablo le tiene que decir lo que él sabe a través de la revelación de Dios. Y él les tiene que decir que todo lo que ustedes ven, que ustedes lo que ustedes son, que todo lo que existe, que todo está aquí gracias a él. Amén. Como dice al final, para que él tenga la preeminencia. Amén. En las cosas que el hermano Branham nos decía, ¿verdad? En primer lugar, él decía, lo primero fue que Dios quería revelarse al pueblo. ¿Es verdad? Y él no podía hacerlo como el gran Jehová Dios, quien abarcaba todo espacio, tiempo y eternidad. Él no podía, él es demasiado grande para que fuera revelado a la gente, porque sería demasiado misterioso. Amén. La gente dice que a ellos les gustaría ver a Dios todos los días ahí asomado. Amén, para creer en él. Imagínense, nadie querría salir de la casa. Amén. La gente se da cuenta que la gente muchas veces pide cosas. Hay gente que dice, yo creería si lo veo. Bueno, la Biblia dice que no vivirá hombre que vea a Dios. O sea, la única forma que nosotros podemos pararnos ahí es a través de Jesucristo. Cuando Dios hizo una representación de eso allá en el Éxodo, ¿verdad? El pueblo clamó, no hable Jehová con nosotros, porque muramos, ¿me entiendes? Si la sola presencia está moviendo rocas, está haciendo temblar la montaña, ¿qué va a pasar cuando hable? Amén. Entonces, lo primero fue que Dios quería revelarse al pueblo. Y lo segundo, para tener la preeminencia en su cuerpo de creyentes,
esa es su novia, para que Él pudiera vivir en las personas. Amén. Tener la preeminencia. Amén. ¿Usted sabe lo que significa preeminencia? La preeminencia significa superar a todos los demás. En su parte sencilla sería superar a todos los demás. La iglesia, Jesús es superior a todos. Él es preeminente en este mundo, ¿verdad? Asegurándonos que Él sea preeminente en nuestra iglesia. Amén. Que sea preeminente en nuestras vidas. Las bendiciones y el poder de Dios se consolidan y manifiestan maravillosamente cuando vemos a Cristo y toda la obra que Él ha hecho. Amén. Preeminencia, hermano, bíblicamente significa ser primero, ser superior, tener el rango más alto. Se refiere a que alguien o algo está por encima de todos los demás. Amén. Está por encima de todos los demás en importancia. Es el más importante. En estatus. Amén. En autoridad. En contexto bíblico, entonces, la preeminencia le corresponde legítimamente a Jesucristo. ¿Cuál sería el significado entonces de preeminencia en la Biblia? Preeminencia, por supuesto, es una palabra sublime y sería el lugar más alto de ascendencia, por encima de todo, sobre todo, superando a todo, hasta el punto de que nada ni nadie más puede siquiera acercarse. Según las Escrituras, la intención y el propósito final de Dios es que en todas las cosas Cristo tenga la preeminencia. Amén. Que el Señor nos ayude, amén. Entonces, cuando nosotros vemos la preeminencia de Cristo en la Biblia, significa que Jesús ocupa el primer lugar. Y no solamente el primer lugar, sino que el superior a todos y a todos, siendo la autoridad suprema. Aparte de eso, es el creador, y no solo el creador, sino que las cosas subsisten por Él en todo el universo. O sea, Él las creó, las mantiene y subsisten, están ahí porque Él las habló. Tal cual como el apóstol Pablo se lo dice a los colosenses, así que no tengan la imagen de Jesús un hombrecito pobre, no. Él es el que creó, por Él vino todo y por Él todo está ahora aún sostenido. Amén. Se le reconoce, como dice Pablo ahí, como la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación y la cabeza de la iglesia, teniendo el dominio absoluto. Amén. Cuando hablamos de creador y sustentador, es que todas las cosas fueron creadas por Él, para Él y en Él subsisten. ¿Escuchó eso? Cuando hablamos de que Él es el creador y sustentador, amén, Él significa, ¿verdad?, que todas las cosas fueron creadas por Él, para Él, y todavía están ahí porque en Él subsisten. Amén. Todo está en el orden porque Él todavía está en su lugar. Cuando hablamos de la preeminencia como la cabeza de la iglesia, es porque Él es el líder, el centro de control de su cuerpo, la iglesia, guiándola
y dirigiéndola. Él dijo, yo me voy, pero ustedes no quedan solos, ustedes no van a quedar a su suerte. No, vendrá el Consolador. Y cuando habló del Consolador, sería un revelador, sería un guía, sería un maestro, ¿verdad? Todo eso que él iba a hacer para no dejar a la iglesia sola. O sea, la iglesia no se manda sola ni hace lo que ellos quieren. Las reglas están claras porque él es la cabeza. Amén. Cuando la Biblia habla de que él tiene ahora la supremacía sobre la muerte, como el primogénito de entre los muertos, ¿verdad? ¿Quién es el único que ha resucitado? ¿Quién fue? Él dijo, amén, nadie me quita la vida, yo la pongo. Y cuando estaba en el madero, y toda la escritura estaba cumplida. ¿Se acuerda? Cuando al último dijo, tengo sed. Y el apóstol le escribe, para que se cumpliera la escritura. Y entonces dijo, consumado es. ¿Y qué dijo? En tus manos encomiendo mi espíritu. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Entonces él tiene la supremacía sobre la muerte. Amén. Como el primogénito de entre los muertos. Resucitó para asegurar la reconciliación y ocupar el lugar más alto. Sin resurrección no tendríamos evangelio. ¿Qué buenas nuevas daríamos de que un Salvador vino y murió? No, las nuevas buenas son que el Salvador vino, murió en nuestro lugar, cargó nuestros pecados, resucitó. Cuando Él resucitó significa que Él fue aceptado por el Padre. Dios aceptó esa ofrenda. Y cuando la ofrenda fue aceptada, entonces Él resucitó ahora como nuestra propiciación. Él tiene la preeminencia. Amén. Cuando hablamos de la preeminencia es porque su nombre es sobre todo nombre. Dios ha exaltado a Jesús por encima de toda autoridad. Y como dijimos al principio, y un día, toda rodilla, un día, toda rodilla se doblará. Se doblará ante Él, amén. Tiene toda la preeminencia porque es la revelación de Dios. Jesús es la expresión suprema de Dios, el Verbo, y la forma en que el Padre se revela. Entonces la preeminencia implica que Cristo no es solo una parte de la vida cristiana. Amén. Preeminencia, ponga atención a eso, porque de eso habla el hermano Branham en el folleto. Eso es lo que él quiere decir como segundo punto. En el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. Él dice, segundo, para tener preeminencia en su cuerpo de creyentes, esa es su novia para que él pudiera vivir en las personas. Entonces, preeminencia implica que Cristo no es solo una parte de la vida cristiana. Amén. Eso significa preeminencia. Significa que Cristo no es solo una parte de la vida, sino el centro. Hermano Branham dice, muchas veces Dios no merece un segundo lugar. Pero ahí él dice, pero primero nosotros tenemos el trabajo, la esposa, los hijos, tenemos muchas cosas primero. Pero Dios no merece un segundo lugar.
El lugar de Dios es el primero porque Él es el centro. Aparte de eso, es ahí como primer lugar en donde Él puede manejar todo. En donde todo es bendecido. Amén, problemas, tribulaciones y bendiciones. Todo es bendecido cuando Dios tiene preeminencia. Amén. Entonces Él no viene a ocupar una parte de la vida cristiana, sino Él es el centro de la vida, la estrella del norte y la esencia de la creación y de la redención. Amén. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si no entendió lo que acabo de leer, mire, en palabras sencillas, lo vemos como lo dijo el hermano Branham. Amén. Oh, bendito sea Él, amén. Pero de eso se trata, hermano. O sea, es que por eso que mucha gente hoy día, algunos solamente por excusa, ¿verdad? Tenemos que entender eso. Hay mucha gente que hoy día, usted le dice, ellos hablan por querer hablar. O sea, usted le dice, ¿creen en Dios? No. Entonces, y como que lo fuerzan a usted, a que usted le pruebe que Dios existe. Y usted le dice, pero dame una razón, dame una prueba. Así como tú me pides una prueba científica a mí de que Dios existe, dame tú a mí una prueba científica que Dios no existe. ¿No la tienen? ¿No la tienen? Pero tú dame una prueba científica. No, es que el hambre, pero no, dame una prueba científica. O con esa gente cuando dice, no, es que la Biblia la escribieron hombres. Sí, seguro. Seguro, o sea, yo el otro día escuchaba es que todos se pusieron de acuerdo. Claro, todos se hubiesen puesto de acuerdo si hubieran tenido los textos. O sea, si a mí me pasan el texto de uno, yo lo leo y de ese hago un resumen y sigo escribiendo la misma idea. ¿Me entiende? Pero nadie tuvo texto aquí. Sino que uno escribieron en un tiempo, otro en otro tiempo, en otros continentes, hermano. En un lapso de 1500 años. Que Dios nos ayude, amén. De hecho, si hubiesen puesto, ¿verdad? Nosotros hoy día tenemos que ver y analizamos los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Si se hubiesen puesto de acuerdo, hay cosas que se hubiesen dicho, no, mejor no lo pongamos así. Porque va a traer controversia, pero no, cada uno puso como el Espíritu les inspiró. Entonces, hay mucha gente cuando simplemente las cosas se terminan, cuando, no, es que la Biblia se contradice. ¿Dónde? ¿Dónde? Y toda la aparente contradicción siempre tienen respuesta. Bien, entonces, el mundo hoy día nuevamente está en su delirio, están haciendo lo que ellos creen, pero ya estamos viendo que está yendo en una cuesta abajo, hermano. Y Dios en verdad quiere ayudarnos a nosotros. Hoy día la sociedad ha cambiado mucho. Amén. El cerebro de las personas está decreciendo. Está decreciendo. Está en una situación. El cerebro es un músculo. ¿Verdad? Si un músculo no se ocupa, se atrofia. Y cada una de las tecnologías que nos han traído están diseñadas para atrofiar el cerebro. Las pantallas. Hermano, cuando nosotros hemos dicho, ¿hace cuánto tiempo dijimos aquí que el celular era nocivo para los niños? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto tiempo Dios nos permitió ver eso y decir lo nocivo que era un celular, una pantalla para los niños? El hermano Branham ya nos dijo lo que era la televisión en su día. Amén. Pero hoy día, esto, hermano, me salió un poquito, pero la gente ya no está pensando. La gente ya no está pensando.
El otro día escuchaba de un experimento que hicieron juntando personas y le dijeron a cada uno que leyeran un libro y que hicieran resumen, algo así era, pero uno que fueran con inteligencia artificial y el otro solo con lo que ellos podían hacer. Bueno, los de la inteligencia artificial entregaron un trabajo de 10 de 10, lo mejor que podían haber hecho. Los que tuvieron que hacerlo solo, ¿verdad? Fue un trabajo bueno, pero no tan maravilloso como los que se apoyaron en la inteligencia artificial. Entonces, el asunto fue que después les preguntaron, ¿me entiende? Y los que habían desarrollado la idea entendieron lo que hicieron. Casi en un 90%. Los que habían hecho el asunto con inteligencia artificial, que fue el mejor trabajo, simplemente habían retenido del 50 para abajo. ¿Dónde está viniendo eso? Eso está viniendo a que el cerebro de los niños no se está desarrollando, no están prestando atención, los videos cada vez son más cortos. Si uno ve un video largo se aburre, sacan las propagandas, no quiero todo rápido, y eso está provocando algo en las personas. Y nosotros hoy día vemos entonces en Argentina muchachos creyéndose animales. De hecho, con denuncias de morder gente en la calle. Y eso está pasando a Chile. Y eso viene de allá de Europa. Y vemos gente, no sé, eso antes era un chiste, ¿me entiende? Pero vemos gente con un ¿cuánto se llama? Una correa, paseando un animal imaginario. ¿Será autoayuda para hacer ejercicio? No sé. Pero, no sé, ¿habrá sido así más o menos cuando Dios vio en el diluvio? La gente ya fuera de sí. De hecho, yo siempre he pensado que los jeroglíficos, pero si eran tan avanzados, ¿por qué escribían tan mal? Es probable que hayan llegado a una situación como la nuestra, que ya nadie ocupa el lápiz y que todo lo escriben, no sé. Entonces, cuando hay que escribir algo, no saben cómo hacerlo. No sé. Una idea loca, ¿me entiende? El asunto es que el mundo va en eso. La iglesia tiene como centro a Cristo. Que Dios nos ayude, amén. Entonces, partiendo de esto, el hermano Branham nos dice, entonces, lo primero fue que Dios quería revelarse al pueblo, ¿verdad? Quería revelar. Dios siempre, el hermano Branham, ¿qué nos dice? Dios está más interesado que usted. Si usted dice, yo quiero de Dios, Dios está más interesado que usted. Él quiere más con usted. Entonces, cuando usted de repente dice, voy a orar, imagínese. Voy a leer, voy a dedicar un tiempo, voy a meditar. Si todo lo que Dios quiere es una relación. Ahora usted ve, se forman lugares, hermano, donde se juntan miles de personas que pagan cantidades exorbitantes. Y lo que hacen ahí, la verdad es que hoy día si usted ve todas las presentaciones de los grandes artistas son rituales satánicos. Todas con simbolismo y un montón de cosas, con carnero y sacrificio, sin hablar de la música y los bailes. Pero toda la escenografía, todo lo que muestran ahí son rituales satánicos. Mucha gente habla de lo que pasó ahí en el Super Bowl de Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí aparece el presidente y otro hablando del orgullo latino. Basura, hermano. Alguien que se identifica con eso, o alguien que dice, eso me identifica, es realmente, bueno, la moralidad está por el suelo. Donde escuchan a una persona que en español es difícil saber lo que dice, y después, no sé, media hora, no sé cuánto duró eso, solo de movimientos sexuales. Y a eso llamarlo me identifica, bueno, eso dice a dónde hemos llegado en realidad. Y no es ser santulón, es decir, nosotros sabemos dónde está el problema.
Oh, que Dios nos ayude. Sin lugar a dudas, el gran problema de nuestra generación hoy día es la sexualización de los niños. Hoy día venía como bala la señora Dorothy pidiendo para acá de, ¿cómo se llama? ¿De qué es lo que ella es? La Contralor, ¿verdad? Pidiendo cómo justificar los dineros y todo aplaudimos, sí, sí, sí. Y cuando ella dijo, queremos saber en qué niños se ha invertido plata para su transformación. Y ahí saltaron todos y ahora ya salió un recurso. No, ahí no se puede meter. ¿Por qué? Porque es la privacidad de los pacientes. Bueno, es tiempo de poner la alerta y ya que estamos en el mundo no estamos ajenos a eso. Hoy día en cada una de nuestras familias hay una persona con ese tipo de desviaciones. ¿Y qué podemos hacer? Resulta que porque la ministra de la Mujer un día oró. ¿Ella qué es lo que hizo? Oró por una persona que quería dejar ese estilo de vida. ¿Verdad? Salieron todos los demás diciendo que era un exorcista. Pueden ir a la Moneda, hacer la pachamama y tirar el humo y hacer un montón de estupideces, ¿verdad? Pero cuando uno ora por una persona, eso es exorcismo. Y eso no es del gobierno. Eso lo dijo la ONU hace poquito. Bueno, aprovechemos el tiempo que todavía tenemos y que Dios nos ayude, porque hermano, una canción que cantaba Dani Berríos, que fácil es hacerte Señor de los cielos, pero qué difícil es hacerte Señor de mí. Porque Dios tiene la preeminencia en todo. Y la naturaleza lo reconoce. Los animales lo reconocen. Pero sus hijos le dan vuelta a la espalda. Amén. Entonces, segundo, para tener preeminencia en su cuerpo de creyentes, esa es su novia, para que él pudiera vivir en las personas. Ahora mire, él pudo hacerlo en Adán y Eva, pero el pecado los separó. Por tanto, ahora tenía que haber alguna manera de volver a recuperar eso. Oh, vaya, dice, ¿ve? Esto es rico, dice, para mí. Hermano, ahora está viendo el panorama completo, ya lo va a entender. Esto es rico para mí. Él podía haberlo hecho con Adán y Eva, ¿verdad? Bendito sea el Señor, pero tuvieron que caer. El que ellos cayeran no fue un accidente. ¿Me entiende? El que Adán y Eva cayeran no fue un accidente. Ellos iban a caer. Y Dios ahí sabía que iban a caer. Por eso él Adán y Eva cayeron. Y él nos dijo, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Así todo desesperado. Como un padre que no puso el cerco, ¿me entiende? Y se le cayó el niño. ¿Qué hago ahora? No. Dios ya tenía un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Él ya tenía, si no puso el cerco, él tenía la malla donde iba a caer para luego rescatarlo y sacarlo de nuevo. Entonces el hermano Grana dijo, oh, esto es muy rico, hermano. Esto es muy rico porque cuando Dios puso esa pareja allí, ¿verdad? Ellos tenían todo, tenían el amor de Dios. Mire, no me voy a adelantar, amén. Para mí es muy rico el solo pensarlo, ¿ven? ¿Entienden? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Por qué sencillamente no mantuvo? Él podía, ¿por qué sencillamente no mantuvo a Adán y Eva en su estado original para que no pecaran? Entonces él no hubiera, hermano, entonces él no hubiera podido expresarse en su plenitud, en su atributo completo. Oh, bendito sea el nombre, hermano. Entendamos cuando Dios obra la salvación, hermano.
Aparecen esos atributos que no estaban en el principio, allá en la perfección, ¿me entiende? Por eso que dice la Biblia, cuando alguien se arrepiente, ¿qué pasa en el cielo? Cuando alguien se arrepiente, cuando alguien recibe al Salvador, ¿qué dice? Hay una fiesta por alguien que ha recibido, por alguien que está volviendo, hermano. Él no hubiese podido expresar su plenitud, su atributo completo, pues él pudo haber sido un padre allá, es cierto. Él también es un salvador, así como es un padre, también es un salvador. Usted dice, ¿cómo sabe usted que él lo era? Él lo es, porque yo he tenido la experiencia, dice el hermano Orana. Él me salvó, ¿ve? Ven. Él es el Salvador y él tenía que expresarlo. ¿Y cómo podía hacerlo? Solo por medio de Cristo. ¿Cómo podía ser hijo? Solo por medio de Cristo. ¿Cómo podía ser sanador? Solo por medio de Cristo. ¿Ven? Todas las cosas terminan en esa única persona. Jesucristo. Oh, vaya, ¿ves? Cuando pienso en eso, yo veo solo a las denominaciones pasar de la escena y todo lo demás desaparecerse. Cuando veo el gran propósito de Dios revelándose y teniendo primeramente que revelarse a sí mismo en Cristo, la plenitud de la deidad corporal, y después para traer esa plenitud de la deidad corporal a una gente donde Él pudiera tener la preeminencia, donde Él pudiera tener el mando, donde Él pudiera tener el liderazgo. Oh, bendito sea el Señor. Hermano Branham dice la otra noche, yo prediqué aquí, Pablo, un prisionero de Jesucristo. Pablo, un prisionero. Ven, cuando Dios logra que usted sea su prisionero. Amén. Cuando Dios logra que usted sea su prisionero, entonces usted solo puede hacer lo que al Espíritu le dice que haga. Pablo, con todo su gran intelecto, él fue instruido por Gamaliel para ser un gran sacerdote o rabino algún día. Y él tenía grandes ambiciones intelectualmente. Él era un gran hombre, una gran autoridad, un gran hombre en la nación. Pero él tuvo que sacrificar todo eso, ¿ven? Para llegar a ser parte de la palabra, para expresar a Jesucristo. Él sabía lo que era. Amén. Él tuvo la noción de ir a un lugar. Cuando nosotros leímos el libro de los Hechos, ¿se acuerda? En el capítulo 16, amén. Pablo tuvo la noción de ir a un lugar donde algunos hermanos le habían llamado. Pero en la noche, ¿verdad? A él le fue prohibido por el Espíritu hacer su propia voluntad. Amén. O si la gente aún medio espiritual pudiera captar eso. ¿Ven? A él le era prohibido hacer su propia voluntad. Él solo, el Espíritu me lo prohibió. ¿Ven? Él era un prisionero de Jesucristo. Amén. ¿Se acuerda cómo él estaba ahí? Dijo, vamos para acá. Y el Espíritu, no, vio la visión el siervo macedonio, ¿verdad? Que decía, ven a ayudarnos. Y Pablo dijo, no, los pasajes se cancelan. Vamos para acá. Ahora usted ve el libro y ve que los problemas vinieron. Dios le dijo que vaya. No le dijo de los problemas. Pero Pablo sabía de los problemas. Mire, hermano Arana, como dice, si la gente aún medio espiritual pudiera captar eso. Usted sabe, el hermano Branham, venga para acá, venga para allá. Y él tenía terminaba el año, ¿verdad? Con todas las invitaciones y había que ponerlas en orden. Había que orar, y mucha gente, usted no viene para acá. Tenía que dejarse guiar. Aún así, el hermano Branham, en su arrepentimiento, dice, fui a lugares donde no debía haber ido. Y a lugares donde debía haber ido no fui. En muchos de ellos, arrastrados por la gente. Oh, que Dios nos ayude, hermano. Porque ahí mismo en el capítulo 16, amén,
En el capítulo 16, versículo 6 al 7, es donde viene la visión del siervo macedonio, ¿verdad? Y del versículo 16 al 18 es donde se habla, ¿verdad?, de que mientras Pablo llegó ahí, cada vez que él se paseaba por la calle, venía esta muchachita y decía, estos son siervos de Dios Altísimo que predican la palabra, ¿verdad? Y Pablo iba y la iba mirando y la aguantaba, ¿verdad? Y la Biblia dice que por muchos días, o sea, ella veía a Pablo y se iba, o no sé si lo estaba esperando, y el mensaje era correcto. Estos son siervos del Dios Altísimo que predican la verdad. Pero hermano, ¿qué está haciendo Pablo en Colosenses? Sacando de toda duda quién es Jesucristo. Y acá esta muchacha tenía un espíritu de adivinación que estaba dando una profecía o un relato correcto. Pero era un mal espíritu. Entonces la Biblia relata ahí, ¿verdad?, en el versículo 16 al 18, que Pablo aguantándola por varios días, y como dice el hermano Branham, Pablo siendo un prisionero, no podía de buena primera, lárgate. No. Ahora ya se habían sentado en la base, ya había hecho lo que el Espíritu Santo quería que hiciera, entonces ahora el Espíritu dice, dile, ¿verdad? Y él se vuelve a la muchacha y le ordena a ese espíritu que la deje. Ahí quedó una tremenda conmoción, porque los que ganaban, los que la dirigían a ella, ganaban mucha plata con ella. Si eso lo hubiese hecho al principio Pablo, probablemente el mensaje no entra, ¿verdad? Pero Dios esperó esa cantidad de días para que esto pasara. Igual trajo tremendo revuelo. Amén. Así nos dice Pablo, sabía que tenía la potestad de expulsar ese diablo. Pero él solo podía hacerlo siempre y cuando fuese la voluntad de Dios. Día tras día ella lo seguía clamando tras él. Pero un día el Espíritu le dio el permiso, entonces él la reprendió, el Espíritu que estaba en ella. ¿Ven? Él sabía lo que era ser un prisionero. Amén, nos dicen lo mismo de Moisés. Moisés tuvo que perder todo su intelecto. Amén, y después, como dice el hermano Branham en un mensaje, se convirtió solo en el recadero de Dios. Amén, ¿cuál era el mensaje de Moisés? Lo que Dios dijera. Nada más. Él iba, ¿y qué hago ahora? Anda, extiende tu mano, extiende tu vara y dile, moscas van a venir. Y eso era lo que hacía Moisés. Se iba a Faraón, sí, moscas van a venir. No, mosca entonces. Al momento, una creación de moscas que no podían abrir la boca. Y moscas vinieron a creación porque él tenía un prisionero que Faraón no podía gobernar con nada. Nadie más podía desviarlo a ningún lado. Él era un prisionero por completo de las cadenas de la palabra de Dios, atado solamente por así dice el Señor. Amén. Oh, si pudiera conseguir prisioneros así. Porque allí, cuando él consigue prisioneros así, dice, allí es cuando él puede expresar la preeminencia. Entonces lo primero era expresarse a sí mismo plenamente, Dios en Cristo. Lo segundo, para tener, página 24 estoy leyendo, lo segundo, para tener la preeminencia, por esto en su iglesia, la cual es su cuerpo, la novia, hasta que él pueda tener la preeminencia para expresarse a sí mismo a través de ellos. Muy bien. Y tercero, para restaurar el reino a su posición de vida, que cayó a raíz del pecado del primer Adán. De nuevo, cuando él caminaba en el fresco de la tarde con su gente y hablaba con ellos, tenían compañerismo con ellos. Amén. Ahora el pecado y la muerte los habían separado a ellos de su presencia y de toda su expresión. Amén. ¿Lo leen ustedes, sí? ¿Verdad? Antes de la fundación del mundo, para expresar todos sus atributos, lo que él era. Oh, que Dios nos ayude, amén. Ahora, la plenitud total de la deidad corporal mora en la iglesia. ¿Lo cree usted? Mire, quiero pausar por un momento para que aún la gente escuchando la cinta capte la idea, para que puedan ver. Me tomaría varias vueltas de ese reloj en cada uno de estos temas. Pero espero que lo esté haciendo lo suficientemente claro
para que ustedes puedan ver a lo que quiero llegar. Dios expresado en Jesucristo, que era igualmente Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se entiende eso, verdad? Dios expresado en Jesucristo, que era igualmente Padre, Hijo y Espíritu Santo, la plenitud de la deidad corporal. Ahora, la plenitud total de la deidad corporal mora en su iglesia. Las preeminencias, todo lo que Dios era, Él lo derramó en Cristo. Y todo lo que Cristo era, lo derramó en la iglesia, los creyentes, no en denominación. Entonces, ¿cuál es su propósito ahora? De expresarse como hijo. ¿Ven? Ahora, que Él habite la plenitud de la deidad corporal. Oh, que Dios nos ayude, hermano. Hermano, es que nosotros aprendimos al principio en este mensaje que uno no podía venir a conectarse y desconectarse. Conectarse y desconectarse. Que entra, pasa la puerta y viene y se conecta. Aquí todo muy espiritual, la palabra maravillosa, me rindo, me regocijo y todo, pero después me voy, me desconecto y salgo para afuera y soy otra persona. Eso fue lo primero que aprendimos gráficamente, ¿verdad? Cuando se predicaba el mensaje, no se expresa en mí como padre, no sirve. Si no se expresa en mí como esposo, no sirve. Si no se expresa en mí como hijo, no sirve. Si no se expresa en mí como ciudadano o vecino, no sirve. ¿Me entiende? No sirve de nada que se exprese en mí como pastor, por ejemplo, pero que sea mal vecino. O como pastor, pero que sea mal esposo. Entonces todos dicen, ¡ay, qué divino pastor! Y todo eso, pero los frutos, hermanos, si al final lo hemos dicho tantas veces, son los frutos. Oh, que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude, en verdad, amén. Entonces, ¿qué es lo que era la plenitud de la deidad corporal? Tengo aquí a Colosenses ante mí, ¿ven? Lo cual por toda la Escritura, ese era el propósito de Dios. Entonces, a través de la vida de su Hijo, su cruz, la sangre, como dice aquí, de su cruz, para que Él pudiera reconciliar a sí mismo un cuerpo, una novia, la cual es Eva. ¿Quién? La segunda Eva. Y Dios lo dio en tipo, como hizo con Moisés. Y todos ellos, al igual como lo hizo en Adán y Eva, dando un tipo que era Cristo y la novia. Él es el segundo Adán y la iglesia es la segunda Eva. O sea, nosotros cada vez que vemos un tipo de Cristo, inmediatamente aparece el tipo de la novia también. Porque ese era el propósito. ¿Me entiendes? Si bien es cierto, el Cordero fue inmolado, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Ya, ¿y a la novia dónde la vio? Eran los predestinados, los que Él había visto antes de la creación. Bendito sea el Señor. Y mientras que la segunda Eva haga compromisos en contra de la palabra, ¿escuchó eso? Y mientras que la segunda de la palabra, ¿no está haciendo ella lo mismo que la primera Eva? Hermano, nosotros a veces tomamos, yo me doy, hermano, estamos tomando esto muy liviano. Hemos bajado la cerca, hay cosas que son tan comunes para nosotros que no nos escandalizan y deberíamos poner freno a eso. Hermano, todos los días, a cada rato, a través de canciones, música, programas, el nombre de Dios es blasfemado. Y estamos tan acostumbrados a que eso se haga que a veces lo hacemos hasta nosotros, usando el nombre de Dios en vano. A veces lo hacemos jugando con los niños, a veces lo hacemos, y incluso a veces enojados. Pero ha pasado, hemos llegado a una situación, y no estoy hablando de santulón, nada de eso. Estoy hablando de Cristo en el centro de la persona. Hemos llegado a hacer chistes de cosas santas. No nos damos cuenta que mi vida representa a Cristo.
Pero no me preocupo de vivirla como debiera vivirla. Y somos uno en público y somos otro en privado. ¿De qué sirve que en público seamos Cristo y en privado no? Entonces mi vida en verdad representa a Cristo. Hermano, cuando hablamos de la reserva, que el hermano Abraham habló de la novia, de la familia, la reserva de la familia. ¿Y por qué hablamos de la familia? Porque Dios era un padre que quería tener familia. No se me ocurrió a mí. No se me ocurrió a mí. Era la mente de Él. Como cristiano, yo proyecto lo que Él quería, pero cuando mi familia... Pero cuando mi familia está llena de odios, herencia, o cuando muere alguien, la herencia, y no se perdonan algo que pasó hace no sé cuánto. Entonces, hermano, esto no es que yo tengo rencor. Usted representa a Cristo. Es que me hizo y me dolió. Usted representa a Cristo. A ver, ¿qué haría Cristo en su lugar? ¿Qué haría? ¿Qué es lo que Él haría en su lugar? Entonces, lamentablemente, no, si se enojó. Hermano, ¿qué dice la Biblia del enojo? Eso es lo que nosotros tenemos que ver, no justificarlo con el que el psicólogo dijo que era bueno enojarse, que el psicólogo dijo, ¿qué importa el psicólogo? Aquí mismo Pablo dice que la filosofía y esta cuestión no sirven para nada. Amén. Aquí en Colosenses, donde lo leímos, Colosenses 2, del 2 al 3, ¿verdad? La filosofía mundana no se conforma a Él. Entonces podrán haber muchos psicólogos y toda esta gente en el mundo, pero si no tienen una base cristiana en realidad, es cosa de ver quiénes fueron los grandes pensadores y la psicología, y usted arrancaría, pero... Entonces, nosotros representamos eso en medio nuestro. Entonces, como matrimonio, ¿a quién representamos? ¿A quién representamos? ¿A quién? Hoy día se nos han metido tantas cuestiones de derechos mundanas, hermano. Donde se suponía que el hombre tenía una figura y la mujer tenía otra. El hombre, como dice, bueno, ya el hombre cada vez ha perdido su masculinidad. El hombre era el que estaba dispuesto a todo, él se paraba enfrente, iba a la batalla. El hermano Branham dice, hasta que mis manos sangren, decía él. ¿Se acuerda? Pero cuando a la gente se le ocurrió, ¿verdad?, mandar al hombre a la guerra, y fueron todos los hombres a la guerra, entonces salió ese ticket tan famoso que la mujer haciendo así, yo también puedo. Y quedó la escoba. ¿Qué dice el hermano Branham? Toda la industria, las empresas se llenaron de mujeres. Y después cuando los hombres volvieron de la guerra, ¿qué pasó con ellos? Lo dice el hermano Branham, y lo dice la historia. El 50%, no sé si el 50%, pero una gran mayoría de ellos ya estaban divorciados porque ellas podían mantenerse solas. Entonces, ¿qué hicieron? Son independientes, no necesitan al hombre. ¿Y en qué quedaron hoy día? En un feminismo radical, nauseabundo, mugriento, sucio. Y esos espíritus no mueren, hermano. Entonces, ¿por qué la novia de Cristo no quería tener una relación con Él? ¿Por qué la novia de Cristo no querría el compañerismo con Él? ¿Por qué? El hermano Branham aquí lo dice, lo acabamos de leer.
Y mientras que la segunda Eva haga compromisos en contra de la palabra, ¿no está haciendo ella lo mismo que la primera Eva? Tratando de decir pues que eso era para otra edad y llegaremos a eso en unos minutos, dice. Si es que él dijo que era para otra edad, ¿cómo puede ser para otra edad cuando él es el mismo ayer y por los siglos? Pero ¿qué es lo que hicieron? ¿Por qué? ¿Me entienden? Nos hemos llenado de cosas mundanas. La intimidad que Dios quería con su novia fue rota por carnalidades. Y la intimidad que un matrimonio debería tener, porque es en el momento donde son uno. Y Dios solo se lo permite a ellos. ¿Por qué no lo querrían tener? ¿Por qué? ¿Por qué no querrían si se casaron enamorados? Juntos sirven. ¿Por qué no querrían llegar a lo básico? A lo básico de una relación. Si toda la vida fue eso y llegan Dios ahora, están casados correctamente, pueden. Pero después no quieren. ¿Por qué? Se están representando a Cristo y la iglesia. ¿Cómo Dios puede venir aquí? ¿Qué dijo el hermano Branham? Vengamos a hacer el amor a Dios, ¿sí o no? Y Dios empieza a hablar y ahí después alguno indiferente, otro durmiendo, otro... ¿Qué pasa con eso? El asunto es que aquí tenemos diáconos. ¿Me entiendes? Que si ven a alguien cabeceando, a alguien durmiendo, van y le hacen, pon atención. Pero ¿y en la relación a quién tenemos? ¿Quién va y le dice, ya pues, vaya a la intimidad? El diablo nos ha nublado la vista. Y queremos representar a Cristo en esto no. En esto tampoco. ¿De qué sirve? ¿Escuchó lo que era la preeminencia? ¿Escuchó lo que era la preeminencia? ¿Lo entendió? ¿Va a querer aplicarlo? Eso es lo que dice el hermano Branham ahora. La preeminencia de Cristo en la iglesia. En nosotros. Pero Dios así lo ha diseñado y escondió de los ojos de los prudentes y sabios y lo reveló a ¿quiénes? A bebés. Lo escondió a bebés. ¿Pero qué tipo de bebés? El hermano Branham dice, bebés predestinados para verlo. Que están predestinados para recibirlo. Esa es la razón. Miren por la edad. Cuando esa luz llegó a algunos, ellos la rechazaban y la desechaban, y los grandes intelectuales y aquellos tremendos sacerdotes estaban parados allí. Había rabinos, desde grandes maestros y autoridades diferentes, como Nicodemo, y eso, los hombres eran eruditamente pulidos. Y él ni siquiera pudo entender eso. Miren, y hubo esos grandes sacerdotes que se pararon allá, y rabinos que habían sido instruidos en esa palabra, y vaya, la conocían, y ahí está el asunto, intelectualmente. Ese era el problema, la conocían intelectualmente. Entonces yo tengo un conocimiento intelectual de la Biblia, intelectual del mensaje. ¿Dónde se complica? Cuando quiero aplicarlo. Porque no sé cómo aplicarlo. Para aplicarlo veo puros problemas. Nicodemo dijo, sabemos que has venido, pero estaba lejos de la verdad todavía. Oh, que Dios nos ayude, hermano. Mire, hermano Branham dice, estos eran eruditos, tremendos sacerdotes. Y hubo esos grandes sacerdotes que se pararon allá, rabinos que habían sido instruidos en la palabra, y vaya que la conocían intelectualmente. Y él dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y sus obras hacéis. Piénselo, hombres santos. Uno no podía
a acusar nada en cuanto a sus vidas. Piénselo. Uno no podía acusar nada en cuanto a sus vidas de que eran ladrones, de que eran adúlteros, de que eran fornicarios, mentirosos. Nada, no había nada que reprocharle. Ellos no podían, mire, dice, y el hermano Branham va más allá, dice, no podía reprocharle nada a ellos en cuanto a sus vidas, en cuanto a la vida de sus padres, en cuanto a la vida de sus abuelos, o a la vida de su tatarabuelos. Era una familia de gente pulcra. Era una familia de tradición, que no permitían estas cosas erradas. Si tal fuera el caso, dice, morirían en vergüenza, morirían apedreados. Pero aquí estaba Jesús llamando a aquel grupo un montón de diablos, personas religiosas. Ahora, la gran revelación hoy. Ahora, para restaurar nuevamente su parentesco, para traer nuevamente, pues Él tenía que permitir que ellos se extraviaran. Oh, que Dios nos ayude, hermano. Él tenía que permitir que ellos se extraviaran. ¿Ustedes lo entienden? Él tenía que permitir que pecaran, permitirles libre albedrío. Él no podía obligarlos a que pecaran y permanecer siendo Dios, y después castigarlos por algo que Él los obligó a que hicieran. Pero cuando Él entró en este arreglo con el hombre, entonces le permitió al hombre actuar según el libre albedrío. Igual como Él lo tiene a usted hoy. Amén. Igual como usted lo tiene a usted, como Él lo tiene a usted hoy. Usted tiene libre albedrío, por tanto, si Él puso al primero de esa manera, Él tiene que poner al segundo también. Y Él tiene que ponerlos a todos de esa manera, o para comenzar, Él actuó equivocadamente. ¿Ven? Así pues, toda persona está sobre ese mismo fundamento. Ahora nótenlo, trayendo otra vez al permitir que ese hombre hiciera eso. Y sabiendo que Él lo haría, sabía que lo haría, pero ¿qué se logró con eso? ¿Qué se logró? ¿Qué hasta ese tiempo, qué no se conocía de Dios? Se conocía a Dios como un Padre amoroso. Se conocía a Dios como un Dios de orden. Se conocía a Dios como el creador, el sustentador. Se conocía a Dios en una tremenda, gran dimensión. Pero ¿qué no se conocía aún de Dios antes de la caída? Cuando el hombre cayó, apareció un atributo que nadie sabía de Dios, que Adán hasta el momento no lo había necesitado: el Salvador. Oh, hermano, y no solo la potestad de salvar, sino lo que Él estaba dispuesto a hacer para salvar. Oh, bendito sea el Señor. Amén. ¿Qué se logró con eso? Desplegó su atributo como Salvador. Y todo el propósito entonces queda en Jesucristo. Amén. Dios mismo, para llevar el castigo de su propia ley, la muerte, muriendo para redimir a la esposa que estaba perdida por rechazarlo a Él. Cuando Eva se alejó de la palabra, ella se alejó de su compañero. Y cuando la iglesia se aleja de la palabra a una denominación, cuando hablamos de una denominación no es que usted se vaya a ir para otro lado, estamos hablando de una idea. Entonces ella rechaza y comete fornicaciones con el mundo de la sabiduría del hombre, rechazando la autoridad de la palabra de Dios. ¿Suena claro eso? La Biblia dijo cometiendo fornicación espiritual. Cualquier palabra en la Biblia que es rechazada o si le es dada cualquier interpretación personal,
Eso es absolutamente rechazar y cometer adulterio en contra del Dios que es su esposo. Una adúltera nunca entra en el reino de los cielos, eso lo sabemos, ¿ven? Ahora, ¿ven? Eso fue lo que hizo Eva en el principio. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Oh, que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos bendiga, amén. Entonces, con la caída se despliega esta otra parte de Dios que hasta el momento nadie conocía. ¿Cuál? El del Salvador. Oh, bendito sea el Señor, hermano. Y no solamente de venir y matar un animal para salvar a Eva y a Adán, sino hasta dónde podía llegar. Porque Adán había visto el amor del Padre, en que cada mañana lo cuidaba, en que le daba lo que necesitaba, en que ahí estaba el sol, en que ahí estaban los astros, y él veía ver la maravilla de Dios, ¿verdad? Ver la maravilla de Dios. Pero él no había visto hasta dónde Dios podía llegar. Ahora noten de nuevo entonces, ¿cuál era su propósito triple? Manifestarse a sí mismo en Jesucristo, para entrar en el cuerpo por medio de Jesucristo, para tener la preeminencia. ¿Para qué? Para restaurar de nuevo el Edén. Traer nuevamente aquello que se había perdido. Eso era lo único fuera de orden. Todas las demás cosas suyas estaban en orden. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros entonces vemos hoy día una generación cuesta abajo, con los valores por el suelo. Los valores de la sociedad están por el suelo, de diferentes maneras, hermano. De diferentes maneras. En lo moral, pero eso es una parte nada más. Es increíble ver a veces personas con sus opiniones y a ustedes le parecen buenas personas, pero sus opiniones o lo que ellos están dispuestos a hacer, hermano. Entonces él tenía que permitir poner al hombre con libre albedrío moral para que cayera, para que así él pudiera ser salvador, para desplegar lo que existe en él. ¿Ven? Su atributo de salvador. Algo se tenía que perder y eso precisamente que el hombre cayó y se extravió. Entonces él llegó a ser el salvador tomando sobre sí su propia ley. Y él no podía hacer eso como el gran Jehová que abarca todo espacio y tiempo. Vean, él no podía hacerlo. Él tuvo que llegar a ser hombre, a ser un hombre. Él formó parentesco con el hombre que estaba perdido, amén, y se hizo un hombre, Dios hecho carne. Bueno, Branham dice, aleluya, grita aquí con signos de exclamación y todo. Y piensan que estoy emocionado, pero no lo estoy, dice. Es algo por dentro. Dios vino de ser Dios a convertirse en mí. Para cargar sobre sí mi pecado, para poder convertirme a mí en Él. Amén. De nuevo a su gran propósito de hijos e hijas de Dios, pues Él era el Padre eterno, ese atributo estaba en Él. Así que eso tenía que ser desplegado. ¿Pueden ver? ¿Lo ven todo el plan? ¿Ven el plan triple? ¿Ven? Para expresarse a sí mismo. Él quiere llegar. Ahora el mundo está perdido. Ahora Él tiene que expresarse a sí mismo en un hombre para llegar a ser Salvador por medio de la reconciliación de la sangre de su cruz. Ahora Él tiene que llegar a hacer eso para morir, para de esa manera salvar y traerse el mismo de nuevo a la iglesia, para tener la preeminencia en su iglesia.
Oh, bendito sea el glorioso nombre del Señor. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, él les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. Lugares celestiales. Oh, cómo desearía tener tiempo, dice, amén, para seguir hablando de eso. Es la posición del creyente en Cristo. ¿Ven? Donde el creyente está en Cristo. ¿Dónde? En lugares celestiales. Según nos escogió, escuchen con atención, dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió Él? Antes de la fundación del mundo. Cuando lo de su gran misterio oculto, su gran secreto. Amén. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿En qué? En amor. Habiéndonos, ¿qué dice? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Predestinado. A veces le damos tan poca importancia a eso, hermano. Amén. Usted está aquí porque Él quiere que usted esté aquí. Hay gente que se llama agnóstica. Ellos dicen que no tienen el don de la fe. En alguna manera puede ser real lo que dicen, porque fe es un don de Dios. Y usted está aquí para creer. Está aquí para escuchar. Pero está aquí para hacerlo a Él Señor de su vida. Predestinado, ve, allí está el misterio. Él antes que Cristo o que otra cosa estuviera sobre la tierra, ¿ve? ¿Ve usted su gran misterio? Él escogió la novia sabiendo que Eva caería por descreer la palabra, sabiendo que ella caería, pero Él escogería una novia que no caería, que se aferraría a esa palabra sin importar lo que el resto del mundo tuviera que decir al respecto. Ellos se aferrarían a esa palabra, ellos están predestinados a pararse allí. La adopción de hijos por medio de Jesucristo predestinó la iglesia para esa gran y gloriosa posición. Amén. Por eso es que la palabra debe ser algo tan habitual en el creyente. ¿Me entiende? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿ven ustedes su secreto? ¿Para qué? Para restaurar a la Eva caída, siendo ella un tipo previo de la iglesia. Y ahora noten cómo Dios abrió el costado de Adán y sacó a Eva de su propia carne y sangre y dividió su espíritu entre masculino y femenino. A femenino, y lo puso en Eva. Tomó la costilla de su costado y de ella y creó a Eva, ¿ve? Así Dios hizo lo mismo, tomando el costado de Cristo, sacando sangre y agua, y Cristo es la palabra. Y tomó la palabra y formó su iglesia, a Eva, ¿ven? De nuevo para sí, redimidos por la sangre que salió de su cuerpo. ¿Ahora lo ven? Gloria al Señor. El gran misterio de Dios siendo desarrollado, que había sido escondido desde la fundación del mundo, pero desde allá lo tenía determinado. Ahora miren, encontramos eso, que Él hizo eso. Y aquí en Efesios y en muchas otras citas les dará lo suficiente. Ahora, viniendo a través de las edades, Él lo ha estado lentamente desarrollando, trayendo este misterio. Amén. Es increíble, hermano, pero muchos de los hermanos del primer siglo no tienen todo lo que usted tiene ahora. No tenían toda la información que usted tiene ahora. Ellos tomaban todo el Antiguo Testamento, los que podían tenerlo. Pero las cartas, Pablo las mandaba para acá, decían que corrieran de grupo en grupo. ¿Es verdad? Y eso proveyó que hubieran copias de copias. ¿Me entiende? Para luego también tener hoy día una certeza. Hay mucha gente que dice, no, pero es que la traducción es mala. Hermano, puede que la traducción no sea la mejor, pero ninguna idea está fuera de lugar. Son demasiadas
todas las pruebas que hay para que un texto sea traído y sea tomado como fidedigno. Hablamos el culto pasado acerca de los libros esos deuterocanónicos, ¿verdad? Que son apócrifos para nosotros. Amén. Entonces sí, si Dios, como dice el hermano Ana, si Dios no podía cuidar su palabra, ¿cómo íbamos a confiar que Él podía cuidar de nosotros? Pero si hay algo que Dios hizo fue cuidar de su palabra. Por eso hermano Branham, cuando habla de las traducciones, aquella y la otra, dice, lo que sí estamos seguros es que tenemos la palabra verdadera. Hay traducciones que son muy buenas, hay esto que lo, pero tenemos la palabra correcta. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Ahora entonces, ¿cómo lo hizo Él? ¿Qué sucedió ahora con la figura? Él abrió el costado de Adán y tomó parte de su carne, la cual era Adán, para hacer a Eva. La novia tiene que ser parte de la palabra, porque Él es la palabra. Ella no puede basarse sobre credos, ella no puede basarse en denominación, ella no puede estar en base a un buen comportamiento. Ella tiene que permanecer solamente sobre la palabra, porque forma parte de ella. Ella fue formada de Cristo, ¿ven? Y para estar seguro que todo... Y para estar seguro de que todo el rapto, ahora Lutero fue una parte, Wesley fue una parte, los profetas fueron una parte, amén, y así Dios se estuvo moviendo y moviendo. Amén, Él se expresó en Moisés, amén, nacido en un tiempo, ¿verdad? El nacimiento de Moisés en un tiempo de persecución, guardado, ¿verdad? Para que no lo mataran. Y tantas cosas que hizo Moisés, tal cual como Cristo la hizo, ¿verdad? Él se puso entre el pueblo, cuando el pueblo estaba solo maldiciendo. Amén, no había arrepentimiento, el pueblo estaba solo maldiciendo y Dios le dice, apártate, porque ahora los destruye a todos y buscamos otra gente y tú vas a ser el líder. Y hermano Branham, parado en la brecha, es el mensaje, ¿verdad? Hermano Branham dice, nunca había entendido, ¿por qué Moisés se paró? Si ese pueblo hablaba en contra de él, ¿por qué Moisés se paró? La rebelión que tenían ahí era en contra de Moisés y bueno, en contra de Dios también. Entonces, ¿por qué si era así Moisés se paró? Y otra, dice el hermano Branham, Moisés se para y dice, no los toca a ellos, si no me toca a mí primero. Y Dios podía, sal de mi presencia, ¿quién eres tú? Entonces, hermano, ¿y qué hacía que la vida de Moisés valiera tanto para Dios? Eran dos cosas muy importantes. Una, ¿por qué no los castiga? Y lo otro, ¿era tan importante la vida de Moisés? Entonces el hermano Branham dice, parado en la brecha, que fue lo que a él le devolvió el sentir por el pueblo. ¿Por qué la vida de Moisés representaba tanto para Dios? Y el hermano Branham dice, era porque era el Espíritu de Cristo en él. Era el Espíritu de Cristo en él. En un momento, en un día, Cristo estaría en la cruz. Todos aborreciéndolo, salvo a otros, sálvate a ti ahora. Llama a Dios a verse, haz algo ahora, bájate de la cruz. Nadie estaba allí pensando algo positivo. Pero Él estaba muriendo por ellos, diciéndole, no les tomes en cuenta este pecado. El mismo Espíritu que estaba allá, estaba ahí ahora. No era Moisés lo que valía, era el Espíritu en Él, que estaba representando ese Calvario, hermano. Eso era lo que valía, bendito sea el Señor. Y ese Espíritu debería estar en nosotros rogando ahora. Amén. Por nosotros, por nuestra familia, por el mundo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. La vida en José, dice el hermano Branham, y nombra a otros más, la vida en David. Amén, que lo que era eso, un rey rechazado. José, de estar en la cárcel, ¿verdad? Dos presos, uno se muere, el otro es salvo. Y después de ir al trono de Faraón. Oh, bendito sea el Señor. Entonces la palabra únicamente viene al profeta. La palabra profeta significa un revelador de la divina palabra escrita.
igual como uno que anuncia, ¿bien? O un vidente, noten. Y de cómo el vidente, el cual usted sabe está anunciando, él es divinamente vindicado al haber visto algo y eso acontece. Si hubiera alguno que se cree profeta y os dice cierta cosa y no sucederá, si eso no sucede, entonces no le oigáis. Pero si llega a suceder, entonces yo estoy con él. Es mejor que le temáis, porque yo estoy con él. ¿Ven? Exactamente, allí está la vindicación y usted se da cuenta si es la verdad o no. Entonces, Dios está respondiendo por medio de su palabra a su pueblo, por medio de personas. Vean, Dios únicamente habla a través del hombre. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid no da el fruto. Los pámpanos hablan, dan el fruto de la vid. Noten, siempre ha sido de esa manera. Amén. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Dios ha dejado su Espíritu Santo para que hoy día, como dice Primera de Juan, la unción, la que opera en ustedes, es la que los puede guiar. Entonces, querido hermano, ¿cómo es que Cristo llega a tener preeminencia en nosotros? ¿Cómo? Ya lo hemos dicho muchas veces, y el hermano Branham en innumerables ocasiones. Él llega a tener preeminencia en el creyente cuando se le reconoce y se le sitúa voluntariamente. Amén. Como la máxima autoridad y prioridad sobre todas las áreas de nuestra vida. No solo como Salvador, sino como Señor. Amén. No solo como Salvador, sino como Señor. Ahora, esto, ¿cómo se logra? Yo no voy a hacer al Señor, ahora sí te recibo. Una corriente que le cae por la espalda, lo tira al suelo, lo trae llorando aquí, maravilloso. Pero eso dentro de un mes puede ser solo un recuerdo. Esto se logra, hermano, mediante la rendición personal. Personal. Esto no es lo que el Espíritu Santo te dijo a ti. Pero ¿cómo no oíste hoy día lo que dijo? No. Si él no lo oyó, no lo oyó. Usted no le va a dar más luz con respecto a eso. ¿Me entiendes? Que yo te voy a abrir los ojos. Mira, eso dijo, te voy a abrir los ojos. No. No sirve. Esto se logra mediante la rendición personal. Lo que Dios le va hablando a usted. Amén. Esto se logra a través del estudio de la palabra. O sea, si tenemos, hay una cosa que dejó clara el celular hoy día, de qué tiempo tenemos. Si podemos pasar media hora jugando, si podemos pasar media hora viendo redes sociales. Amén. Mire, lo que hemos tratado de hacer, yo tiempo atrás escuché a un pastor que decía, mire, si usted, ¿cuánto tiempo le toma leer lo que hemos leído? Primera de Juan. ¿Cuánto tiempo le toma leer Primera de Juan? ¿La leímos en 15 minutos? Ya, 20 minutos. Son 5 capítulos. Si usted lee Primera de Juan cuando se levanta, 15 minutos. Si usted lee Primera de Juan en la tarde, y si usted lee Primera de Juan antes de acostarse, son 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. Y al otro día se levanta y lee Primera de Juan, 20 minutos. Eso hágalo en una semana. ¿No es tremendo sacrificio? Y usted se va a saber Primera de Juan y no solo lo va a saber, la va a entender.
qué es lo que Dios en verdad quiere que usted entienda. En una semana se va a saber Primera de Juan, la va a entender, la va a poder citar. Se va a aprender varias partes de memoria. Y si a la otra semana va con, no sé, con Primera de Pedro, hace lo mismo. Y a la otra semana hace lo otro. Hermano, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Entonces, nuevamente, esto se logra mediante, primero, yo tengo que rendir ese tiempo. Yo tengo que hacerlo. Rendir ese tiempo. Debo dedicarme al estudio de la palabra. Y todo esto, hermano, no lo puedo hacer solo porque esto mismo me lleva a la dependencia del Espíritu Santo. Y cada vez que voy viendo esto, empiezo a entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, la preeminencia de Cristo implica un proceso de transformación constante, lo que el hermano Branham llamaba el proceso. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Un proceso. Amén. Entonces, lo primero es reconocimiento de su posición, entender que Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia, y el creador y sustentador de todas las cosas. La prioridad absoluta, dejar que toda la vida gire alrededor de Él. Fanático de Cristo. ¿Y tú? ¿De quién eres fanático? ¿Has visto gente fanática? Con poleras, gorros, empapelada la casa, la ropa, los modos. A menos hoy día la gente no le da vergüenza, ¿verdad? Se visten así de cualquier forma, con tal de alguna forma mostrar su gusto a quien siguen. Entonces la prioridad absoluta, dejar que toda la vida gire alrededor de Él, convirtiéndolo en el tesoro de mayor valor por encima de todas las cosas terrenales. Esto nos lleva a una renovación interior, o sea, mediante el reconocimiento de Jesús, se renueva la mente a imagen del Creador, lo que lleva a dar muerte a lo terrenal. Usted no se da cuenta y lo terrenal va muriendo. Entonces usted no lucha con los malos pensamientos, sino que un día se da cuenta que ya no los tiene. No los tiene. Usted dice, pero yo antes, ahora no. No luchó con ellos. Usted simplemente se fue entregando, muriendo. Y se va. Hermano Branham dijo, no lo alimente. Obediencia y servicio, hermano. La preeminencia se manifiesta cuando el creyente obedece plenamente como respuesta al Evangelio. Y la dependencia diaria, reconocer su suficiencia absoluta para cada aspecto de nuestra vida. Evitando la idolatría. ¿Cuál es la idolatría? Creer que buscando yo solo cosas puedo ser feliz. ¿Cuántos tienen este? ¿Lo tienen? Cuando estuvimos hablando de los colosenses, ¿lo repartimos? ¿Lo leyeron? De eso hemos estado hablando. La preeminencia de Cristo. No lo voy a abordar ahora, se nos fue el tiempo. Si lo tienen, repásenlo. Si se han dado cuenta de algo, que Cristo venga a tomar el lugar que le corresponde en nuestros corazones. Dejémoslo obrar y vamos a ver la transformación que Él hace en cada uno de nosotros. Voy a invitarle a que estemos orando.
Querido Dios, bendito Salvador, oh bendito Rey, queremos, Señor, con toda reverencia, Padre, Señor, entendemos lo que es nuestra vida. ¿En verdad la entendemos, Señor? Ayúdenos a ser conscientes, Padre. Conscientes, Señor, lo necesitamos tanto. Lo necesitamos tanto, bendito Salvador. Hemos dirigido nuestras vidas, hemos hecho lo que queremos, Señor. Nuestros matrimonios, muchas de estas cosas, Señor, la crianza de nuestros hijos a veces. No hemos puesto a Dios primero, lo hemos hecho como nos parece y muchas veces incluso oyendo personas que nos parecieron lógicas, pero que no están en la palabra. ¿Por qué iríamos detrás de personas cuando la palabra tiene lo que necesitamos? Querido Señor, ayúdenos hoy día, Padre. Volver en sí es un milagro, Señor. No todos pueden. Que Dios nos ayude. A volver en sí. Bendíganos, Padre. Ayúdenos, Señor. Su nombre, su gran nombre, sea glorificado, Señor. Su nombre, su gran nombre sea exaltado, Padre. Que usted venga. Cuando nosotros vemos, Señor, que el mundo lo aborrece. Cuando nosotros vemos, Señor, que se habla, se hacen discursos, se hacen obras, películas, música, todo degradando el Evangelio, mofándose de la cruz. Cuando alguien predica y alguien se burla, nos hiere. Pero ¿por qué nosotros hacemos lo mismo, Señor? No dándole la preeminencia.
Señor, que encontremos hoy día la manera de rendirnos, la manera de llegar al altar, de confesar, de enmendar nuestra vida, de rendirnos, de hacerlo el Señor de nosotros. Bendito Señor, concédanos, nos alegramos tanto que hoy día esté el hermano Alexis con nosotros, Señor. ¿Cuánto usted puede ayudarlo, Padre? ¿Cuánto usted puede hacer por él, bendito Señor? Él le ha tocado muy duro, Señor. Él ha pasado por tantas cosas, Padre. Que él pudiera encontrar un rinconcito donde rendirse al Señor. Como le estábamos hablando ahora, cómo hacerlo, Señor, de la vida. Ayúdelo, Señor. Fortalézcalo, Padre. Ayúdelo, Padre, para que Él llegue a ser esa nueva criatura. Bendiga a los hermanos que están en casa. Señor, bendíganos a cada uno, que podamos tomar nuestra parte, que podamos estar seguros de algo, que lo hemos hecho el Señor de nuestras vidas, de que tiene la preeminencia en mi matrimonio, en la crianza de mis hijos, que es primero que mi trabajo, que es primero que la diversión, que es primero que mis anhelos, mis sueños. Todo está en ti, Padre amado. Bendiga a cada creyente, como también oramos por nuestro hermano Jonathan. Su gran bondad y misericordia sea con él. Guárdelo en su mano, cuídelo en este viaje, prospérelo, Señor, que sea de bendición para él, como para la hermana Lidia, el hermano Steven, el grupo allá, bendito Dios. Que sea una gran experiencia, especialmente espiritual, Señor. Que vaya con todo el cariño de un grupo que le ama, Padre. Querido Señor, todo lo ponemos en sus manos. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios.